Audiolibro Un viaje a lo sobrenatural. Capítulo 11. El sábado, día de descanso bíblico. Le había prometido a mi jefe que averiguaría los motivos por los que Cyril guardaba el sábado bíblico. Para acortar, no les hablaré de los estudios bíblicos que tuvimos el jueves y el viernes, excepto el estudio sobre el séptimo día de descanso. Para empezar, Cyril dijo que en las Santas Escrituras el día de descanso bíblico es el séptimo día de la semana. De hecho, el cuarto mandamiento del Decálogo pronunciado por Dios mismo nos recuerda la observancia del sábado. Probablemente el llamado a recordarlo es debido al hecho de que los hombres, por sus numerosas actividades diarias, tienden a olvidar una de las cosas más importantes de la vida. Abrimos entonces nuestras Biblias y juntos leímos el cuarto mandamiento en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Me maravillé al descubrir que el mandamiento que ordena observar el día bendecido por Dios era muy diferente al del catecismo católico, con el cual estaba acostumbrado. Inmediatamente le dije a mis amigos Grosset: estos no son los mandamientos que me aprendí de memoria cuando era niño. Seguí leyendo. El segundo versículo del mismo capítulo, es decir, Éxodo 20, del 2 al 5 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Leí los 10 mandamientos y los encontré más detallados que las versiones del catecismo que yo había conocido. De nuevo les comenté: es difícil para mí creer que estos son los mandamientos de Dios. Cyril, con gentileza y sin disminuir su solemnidad, dijo que aquellos eran los verdaderos mandamientos que Dios había dado a los hebreos por medio de Moisés. Entonces hizo una pregunta que me mostró claramente el problema. No quiero sonar malvado, pero ¿no será que los mandamientos que conocías eran los de algún otro Dios? Me acordé del salón de adoración de los dioses donde me habían explicado que el querubín caído, el dios demonio en siglos pasados, había alterado los santos mandamientos de Dios para engañar a la familia humana, de tal manera que los habitantes de toda la tierra fueron embaucados por el experto maestro del engaño. Volviendo al estudio del sábado bíblico, me sorprendió el fuerte énfasis del Señor en la necesidad de honrar el séptimo día de la semana. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, dice: Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Me llamó la atención por la solemnidad y la sacralidad que el Creador le había concedido a este día. Durante 40 años, el Señor había alimentado a los israelitas en el desierto todos los días, excepto el sábado. En Éxodo capítulo 16, versículos 4, 5 y más adelante en el 26 podemos leer: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Me pareció interesante ver cómo el Señor trató de acostumbrar a los hebreos al carácter sagrado de su sábado.
y mientras leía la historia de la experiencia del maná, no pude evitar reírme al pensar que algunos seguían preguntándose si Dios realmente quería decir lo que dijo. Éxodo capítulo 16, versículo 27, podemos leer: «Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron». Después de considerar los escritos de Moisés y los profetas sobre el tema del día de reposo bíblico, recurrimos al Nuevo Testamento para descubrir cómo Jesús y los primeros discípulos estaban relacionados con el sábado. Hablando de Jesús, Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, afirma: «Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer». Jesús declaró al pueblo judío que Él es el Señor del sábado, en Marcos capítulo 2, versículo 28. El Señor del sábado nunca pensó que la santa ley de su Padre debería ser cambiada. Por ejemplo, en el Sermón del Monte no dejó ninguna duda en cuanto al sólido fundamento sobre el cual se asienta la santa ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido». También estudiamos en el relato bíblico que los primeros discípulos siempre observaron el sábado. Después de leer muchos textos en la palabra de Dios sobre la observancia del sábado de la creación, le pregunté a Cyril si sabía cómo los cristianos llegaron a observar el domingo, primer día de la semana, como día de descanso. Él respondió que la Iglesia Católica Romana afirmó haber efectuado el cambio en siglos pasados, a través del supuesto poder que Dios le concedió. De hecho, la Iglesia no se molesta en hacer saber a la gente que han cambiado los mandamientos de Dios. El siguiente domingo fui a la Biblioteca Municipal de Montreal en la sección religiosa e hice una pequeña investigación. En poco tiempo encontré un catecismo católico de 1930 que comentaba aquello que clasificaba como tercer mandamiento. He aquí la transcripción. Pregunta: ¿cuál es el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento es: acuérdate de santificar el día sábado. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: seguimos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Pregunta: ¿por qué la Iglesia Católica ha sustituido el sábado por el domingo? Respuesta: la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo porque Cristo resucitó de entre los muertos el domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. ¿Con qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo? Respuesta: la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo por medio de la plenitud del poder divino que le fue concedido por Cristo Jesús. Pregunta: ¿qué ordena el tercer mandamiento? Respuesta: el tercer mandamiento nos ordena santificar el domingo como el día del Señor. Impresionado con mis descubrimientos, me aprendí de memoria esta parte. A inicios de los años 50, compré una copia de ese mismo catecismo que todavía conservo. Si bien mi primera tarea era explicar las creencias religiosas de Cyril a mi jefe judío, la segunda era descubrir cómo y dónde los cristianos llegaron a estar tan conectados con el domingo. Durante los siguientes meses hice esta investigación y descubrí algunas cosas sorprendentes. Además del interés de mi jefe sobre el sábado de Cyril y de mi nueva curiosidad, hubo otros que también se despertaron por estos asuntos: los espíritus demoníacos. En la noche del sábado siguiente, cuando volví a casa, intentaron restablecer contacto conmigo. Es aquí donde el oyente debe conectar el capítulo 1 con este capítulo. Ese viernes por la noche, al final del estudio acerca del sábado, la pareja Grosset me invitó a ir a la iglesia con ellos al siguiente día.
Cyril me explicó que sería bautizado por inmersión, convirtiéndose así en un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Decidimos que yo llegaría a su casa y de allí iríamos juntos a la iglesia.